Una de las partes más sensibles del cuerpo es la zona íntima, la cual debe tener un especial cuidado. De lo contrario, se pueden desarrollar infecciones vaginales, mismas que tienen afectaciones en las relaciones sexuales. Conoce cuáles son en nuestro segmento Sexualidad y Familia. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Estamos con nuestra ginecobstetra, la doctora Xochitl Centeno, del Consultorio Médico Integral, y estaremos abordando un tema muy interesante: cómo las infecciones pueden afectar las relaciones sexuales, infecciones vaginales o genitales. Ella nos lo va a decir, pero también cómo mejorarlo. Tenemos ese problema, pero ella también nos va a dar algún tipo de recomendaciones para mejorar esa situación. Doctora, qué bueno tenerla con nosotros. Dios le bendiga. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Así es, vamos a mencionar primero que las infecciones de transmisión sexual son sufridas en algún momento de su vida por las pacientes. Y el primer impacto que hay es a nivel emocional, muy importante, ¿verdad? El 75% de todas las pacientes sufren un tipo de estrés emocional. Primero porque al tener una infección de transmisión sexual, lo primero que se nos viene a la mente es una infidelidad, ¿verdad? Que nuestra pareja estuvo con otra persona y adquirió este tipo de infección. Segundo, por las repercusiones físicas. Las infecciones de transmisión sexual tipo virus del papiloma humano o herpes genital o chancro cursan con lesiones visibles, ¿verdad?, en los genitales. Hablando de lo que son verrugas, úlceras, lesiones externas, entonces nosotros ya no nos sentimos tan atractivas, ¿verdad?, o con la pena pues de tener una lesión ahí durante el acto sexual, entonces lógicamente interfiere mucho, ¿verdad? Y estamos hablando de las mujeres porque el tema pues es directamente abordado con usted, que es un ginecobstetra, pero eso no quiere decir que los varones no pueden tener unas infecciones de transmisión sexual. Pero en este momento las que se han visto, según algún tipo de estadística, quizás más afectadas son las mujeres. ¿A qué se debe esto, doctora? En los varones la mayoría de las infecciones son asintomáticas. Es bien difícil que un varón acepte que tiene una lesión rara porque no hay costumbre de pasar consulta, de revisarse. Generalmente la más común es la Neisseria gonorrea, ¿verdad? Lo que la gente llama gonorrea, tiene otros nombres también. Entonces en el hombre lo que puede dar a veces es sangrado durante la eyaculación. Entonces no siempre para el paciente es visible, ¿verdad? Puede haber dolor, pero inicialmente puede que no tenga ningún síntoma. Entonces él puede ser portador de la infección. Sin embargo, en las mujeres sí hay flujo, hay dolor pélvico, ¿verdad? Y toda la molestia, ¿verdad? Pero si tenemos un proceso infeccioso también cruzamos con ardor vaginal. Así es, por la misma secreción de la vagina que se mantiene, ¿verdad?, con la humedad, quizá que se conectan esos anticuerpos, doctor. Así es, hay bastante flujo, hay dolor, hay una infección que sobrepasa ya a niveles vaginales cuando llega a niveles superiores. Estamos hablando de algo que se llama enfermedad pélvica inflamatoria. Esto provoca mucho dolor en la paciente y puede llegar a confundirse con dolores como la apendicitis, o pensamos que tenemos un quiste de ovario y a lo mejor lo que tenemos es un proceso infeccioso bastante severo. ¿Cómo puede afectar eso las relaciones sexuales? Porque dirán las mujeres, yo no padezco de esto, yo nunca he padecido de esto, a mí no me va a dar ningún tipo de infección de transmisión sexual. Incluso a veces algunas piensan porque mi pareja es fiel o yo soy fiel. Pero también a través de las infecciones de transmisión sexual hay algunas situaciones que influyen en esa relación sexual. ¿De qué forma, doctor? Primero por las lesiones cuando son visibles, ¿verdad? Sí, nosotros al inicio podemos tener lesiones que pueden pasar desapercibidas, pero cuando pasamos la consulta y nos dicen, mire, tiene virus del papiloma humano, para las pacientes es un gran impacto. Entonces lo primero es, si no lo adquirí con mi pareja actual, lo voy a contagiar, ¿verdad? ¿Dónde adquirió esta pareja esta infección? Uno siente que realmente las pacientes, para ellas es un shock. Es un shock y lógicamente tratan de evitar el acto, ¿verdad? Y estas infecciones a largo plazo nos pueden llevar a la infertilidad también. Tenemos una llamada en este momento. Buenos días, adelante, le escuchamos. Gracias por esperarnos. Buenos días. Sí, es que fíjese que quisiera consultar a la doctora. Yo hace 3 años y medio a mí me quitaron un mioma, me dio un ovario. Y desde fecha yo padezco mucho de dolores fuertemente horribles, que a mí me baja mi menstruación, yo me refuerzo si es posible en la cama, y la verdad, como estamos ahorita en la economía, yo sin trabajo, todo eso, no he podido irme a revisar,
y la verdad ahorita ya tengo como un año de no revisarme y me quisiera pues que me diera una... ¿Cómo no? ¿De qué sector nos llama usted? Por el Iván Montenegro. De aquí de Managua, entonces. Bueno, sí. Déjenos sus datos completos y su número de teléfono, con muchísimo gusto le vamos a obsequiar esa consulta. Gracias por llamarnos. ¿A qué se deberá? Así hay muchas pacientes también, doctora, que a veces no se chequean por la falta de ingresos económicos, pero también no se chequean porque, repito, hasta que no se ven en una situación difícil o que no sienten algo, ¿verdad? O que no segregan algo, entonces no van. Y hay que hacer hincapié, muy importante, anualmente hacerse el PAP, doctora. Así es, ella mencionaba algo muy importante, que es que tuvo una cirugía reciente, sí. ¿Verdad? No entendí mucho si era de ovario o era uterina. No le explicó. ¿Verdad? Cuando uno tiene problemas de endometriosis que pueden cruzar con quistes de ovario, esto da mucho dolor durante la menstruación. Pudiera ser el caso de ella, ¿verdad? Lo ideal es de que ella tuviera su epicrisis y que supiera el tipo de cirugía que se le realizó, ¿verdad? Okay. No es normal que tenga un dolor pélvico constante. Bueno, ella la va a visitar a usted y esperemos en Dios que no sea nada grave, ¿verdad, doctora? Así Tenemos otra llamadita. Buenos días. Hello. Buenos días, gracias por esperarnos. Adelante. Sí, muy bueno. Sí. Tenemos problemas con la comunicación, quizás nos regrese la llamada, por favor, o se ubique en un lugar mejor para poderle comprender, se nos entrecorta la llamada. Aló. Y buenos días. Se le entrecorta la llamada, Quizás nos regresa de nuevo, ¿verdad? 22-22-7808. Doctora, también una consulta, nos decían por acá, muy buenos días. Yo quisiera saber si ya he padecido... Wow, ok. Aló, ¿tenemos ahí otra llamada? Si he padecido ya 2 veces repetidas de infecciones de transmisión sexual, ¿a qué se deberá? Solamente tengo una pareja. Buenos días. Aló. Bueno, pues. En 2 ocasiones ha tenido infecciones y solamente tiene una pareja. ¿A qué se debe esto? Bueno, lo más lógico es que si tiene solo una pareja, a lo mejor su pareja tiene otras parejas, porque uno no va a adquirir una infección de transmisión sexual sola. Hay infecciones de que uno puede adquirir que no son necesariamente de transmisión sexual, como es el caso de las infecciones por hongo o candidiasis vulvovaginal, que se adquieren, por ejemplo, cuando uno tiene niveles de azúcar alto, por el uso de ropa interior ajustada, la ingesta de alimentos dulces abundantes, ¿verdad? La falta de higiene. Entonces, esa es una infección que entra dentro de la categoría de infecciones comunes, ¿verdad? Sí. Y que como tiene síntomas parecidos a otras infecciones, entonces uno puede confundirlas como una infección de transmisión sexual. Doctora, hablemos de algunos mitos, porque incluso yo los escucho en muchas amigas. Las personas que van en los buses y entonces agarran de los tubos de los buses y todo, y llegan a sus casas y no se lavan las manos y se cambian o se tocan sus genitales, ¿pueden adquirir algún tipo de infección? O aquellas personas que se sientan en los baños que no son de sus casas y también pueden adquirir algún tipo de infección de esta, simplemente por sentarse en un lugar donde ya una persona que andaba con infección de transmisión sexual estuvo sentado. ¿Así se puede transmitir también? Las infecciones, como su nombre lo dicen, requieren contacto sexual. Más que todo el contacto de piel con piel, porque no necesariamente tiene que haber un coito como tal. Por ejemplo, si hay juegos sexuales y se frotan los genitales y uno tiene virus del papiloma humano, pues se puede transmitir, y hemos visto pacientes que han tenido lesiones de verrugas genitales grandes y ni siquiera han tenido un acto sexual completo, simplemente han habido juegos y de esa forma sí se pueden adquirir. Excelente. ¿Qué recomendaciones les podemos dar a nuestras amigas televidentes? Ya usted hablaba sobre cómo adquirirla a la hora de las relaciones sexuales, cómo afecta principalmente los dolores pélvicos, a veces la secreción molesta también. ¿Hay algún olor o hedor? ¿Hay algún color también en esa secreción? ¿Y qué recomendaciones les damos? Normalmente uno puede tener una secreción que es clarita o color blanquita en determinado momento del ciclo, pero si uno tiene un flujo amarillo, verde, con olor a pescado, generalmente se deben a bacterias específicas. Pueden haber parásitos vaginales también que se llaman tricomonas y dan lesiones como puntiformes, ¿verdad? Cuando uno examina a la paciente, entonces uno tiene que diferenciar en qué momento es de que si ya me va a venir la regla, es normal que yo tenga algún tipo de secreción, pero si ya huele mal,
hay dolor y hay picazón y mucho ardor, entonces estamos ante una infección de transmisión sexual. Entonces hay que estar muy pendiente de ese ardor, de ese dolor, muy importante para aquellas personas que nos están sintonizando. Recuerden ustedes, ya la doctora Xochitl Centeno del Consultorio Médico Integral nos daban esas grandes recomendaciones, y lo más importante, por favor, no se automedique, visite a su especialista, oriéntele lo que usted está sintiendo y por favor, pues el oriente. Así es, doctora, muchísimas gracias, y esas recomendaciones las tenemos que acatar todos, doctora. Así es, muchas gracias por la invitación. Siempre les recomendamos la realización del Papa Nicolau anual y su visita con el especialista. Bueno, esperamos que las pacientes que se ganaron la consulta pues puedan llegar. Hay que siempre visitarlos, no automedicarse, pero también tener una higiene, es muy saludable, de nuestros genitales. Y hay que hablar con la pareja porque la comunicación es básica, muy importante.